Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Kevin, ¿cómo andás? Te saluda Valentín Cueto y todo el equipo de Nada que Decir. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, aquí andamos una mañana bastante fría acá en La Plata, la verdad. Pero bueno, te íbamos a preguntar, Kevin, a ver cómo ves las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa, el ministro y candidato, ¿no? de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el día de ayer. Bueno, estas medidas sobre todo vinculadas al ordenamiento cambiario Sí. son anunciadas en el marco de un inminente acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, yo las entiendo como medidas que están orientadas a mejorar dos aspectos que actualmente están muy flanqueados en la economía argentina. Uno es el aspecto de la fiscal vinculado a la recaudación y otro es el aspecto vinculado a la balanza comercial. En ambos casos la situación es bastante delicada, bastante sensible porque estamos atravesando importantes déficits y en donde ya se ve contemplado desde hace varios meses que las metas del programa con el Fondo Monetario iban a ser incumplidas holgadamente. Bueno, esto ya es una realidad, lo cual motivó, ¿no?, a una revisión general del acuerdo y bueno, y estamos esperando aún el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Pero bueno, estas medidas un poco van en ese sentido, ¿no?, de recomponer la recaudación a través de un salto en el tipo de cambio, en el dólar ahorro, en el dólar vinculado a la importación de bienes y a la importación de servicios, y también en el dólar agro, que va a mejorar vía algunas retenciones la recaudación, aunque ya Massa afirmó que para septiembre las economías regionales no van a tener retenciones. Pero bueno, entiendo que están vinculadas a eso, a mejorar un poco los impuestos vinculados a derechos de exportación e importación, lo cual fortalecería ligeramente la recaudación. Y por otro lado, esto, ¿no?, al incrementar el tipo de cambio importador, sobre todo en la rama de servicios, debería disuadir ligeramente o mermar ligeramente las importaciones y mejorar las exportaciones a partir del dólar agro. Claro. A ver, yo digo ligeramente porque la realidad es que el dólar para importar bienes va a pasar de 2.70 a 2.90, o sea, es un 7,5 de impuesto país. Estamos hablando de una virtual devaluación muy ligera, ¿no? Estamos hablando de que el importador pasa de 2.70 a 2.90. No creo... Es más un gesto, decís. Yeah. Claro, sí, no creo que las importaciones... Yo lo veo más ahí como una cuestión más para recaudar un poco mejor por derechos de importaciones que una medida para pisar importaciones o para mejorar la balanza comercial. Lo entiendo más con ánimo recaudatorio que otra cosa. Después el dólar ahorro, que pasa a ser igual al dólar tarjeta, crece aproximadamente en 30 pesos. Entonces, digamos, no estamos hablando de cambios sensibles. Por ahí ciertos sectores de la oposición intentan instalar que es una devaluación encubierta y demás. Si es una devaluación, estamos hablando de una devaluación muy ligera, que creo que tenga efectos en cambios de incentivo en los ahorristas y en los importadores y en los exportadores. Es una forma, digamos, de evaluar por segmentos, digamos, ¿o no? Exactamente, sí. Perfecto. Eso me parece que es importante también tenerlo en claro, ¿no? Sí, desde el lado de las exportaciones del dólar agro para las economías regionales, que se espera que va a estar en 3.40, se esperan que entren 2.000 millones de dólares por este concepto. O sea que en este contexto de escasez dramática de divisas, creo que puede llegar a ser un alivio y también en la espera de los desembolsos del Fondo Monetario, ¿no? Yo creo que eso
va a ser un ingreso de dinero que va a servir, pero bueno, un poco también se entiende en el marco del acuerdo, ¿no? Con el fondo, y decir, bueno, estoy tomando medidas que van en sintonía con lo que vas pidiendo. Sí, lo que queda en claro también es que, o por lo menos desde mi posición, que el gesto es para el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque acá en realidad tampoco que dejó a nadie contento con las medidas que tomó, porque si bien, bueno, las economías regionales iban a tener un beneficio claro a partir de septiembre, por lo menos estas 6 que dice Sergio Massa que quedaban, el resto del campo estaba pidiendo directamente una baja a 0 de las retenciones, en general. No un dólar más competitivo ni nada, sino, bueno, una unificación cambiaria, es decir, una devaluación total del tipo de cambio, para unificar justamente los distintos tipos de cambio que tiene Argentina. Y, bueno, esto que decíamos recién. Entonces, ¿cómo se deja también de esa manera? ¿Cómo se deja tranquilo al fondo o cómo se deja tranquilo a la sociedad argentina en esta disputa, digamos, distributiva que hay? No, yo creo que estas medidas no están vinculadas a eso, sino más bien a lo que contaba anteriormente, que para mí están vinculadas a mejorar ligeramente la recaudación, mejorar ligeramente la balanza comercial, y no mucho más en un contexto electoral, en un contexto dinámico y en un contexto donde se está esperando el acuerdo con el fondo. Después, hacia el entorno de la economía, realmente no cambia demasiado la ecuación de lo que venimos viendo, sino que es más bien simbólico y declarativo para el Fondo Monetario. Y después, por otro lado, está la situación del Banco Central, ¿no? Que va a estar comprándole dólares al agro a 340 y vendiéndoselo a los importadores de bienes a 290. Ajá. Esos 50 pesos que hay de diferencia van a ser emisión monetaria, y esos 50 de diferencia va a ser un desbalance en el que va a incurrir el Fondo Monetario, el Banco Central en su patrimonio, lo cual va a seguir debilitando la situación del Banco Central. Y esto, a ver, esta ligera modificación en los tipos de cambios, en la suba de los tipos de cambios, va a traer aparejada un incremento, un salto en la nominalidad. Ajá. Esperamos que sea un salto en los precios reducido, porque la medida también es limitada, digamos. No estamos hablando de una devaluación abrupta, ni siquiera una corrección cambiaria. Estamos hablando de un ligero retoque que va a tener una implicancia en los precios, justo en unos meses donde estábamos viendo que estaba empezando a bajar un poco la inflación. Yo creo que esto es combustible al fuego. Ajá. ¿Por qué decís entonces que es combustible al fuego? Y por ejemplo, ya durante el día de ayer el dólar blue ya empezó a subir y cerró en 550. Se espera que el dólar CCL y el dólar MEP empiecen a subir por estas medidas, porque mientras exista cepo va a existir brecha cambiaria. Claro. Y esto obviamente va a llevar a que los dólares financieros y el dólar blue continúe subiendo, más en un contexto de dolarización de carteras preelectoral, ¿no? Donde la gente recurre al dólar antes de las elecciones para cubrirse ante eventuales sismos electorales, ¿no? Entonces, no hay elementos para pensar que los dólares financieros y el blue no vayan a seguir subiendo. Van a seguir subiendo en este contexto electoral, y van a seguir subiendo también por esto, ¿no? Por estas microdevaluaciones que lleva adelante el gobierno, que obligan a, por existencia de cepo, a que exista esta brecha y que sigan subiendo estos dólares. Ahora, esto obviamente, como tenemos una economía bimonetaria en donde buena parte de los precios se fijan mirando la evolución de los dólares financieros, entonces es posible que exista un incremento de la inflación en los próximos meses. Ahora, la recuperación, digamos, de la capacidad de intervención o de la potestad de intervención del Banco Central, que anunció también el ministro Massa, ¿no va también en este sentido como un apoyo contra esta situación? Sí, pero no deja de ser
a ver, no deja de ser nocivo que se utilice dinero de reservas para intervenir en los dólares financieros, ¿no? En un contexto donde no hay dólares para, por ejemplo, financiar las importaciones necesarias para mantener un nivel de actividad. Perfecto. Digo, estamos en un problema de sábana corta, ¿no? En donde hay cada vez menos dólares y cada dólar que nos va quedando cada vez es más central para definir en qué se usa. Teniendo en cuenta que estamos atravesando una caída económica, por lo menos en el estimador mensual de actividad económica, estábamos viendo que durante el mes de mayo hubo una caída interanual importante. Bueno, estamos asistiendo a un problema en donde la inflación se está acelerando, o se podría llegar a acelerar, en donde no hay reservas para financiar importaciones y contener el tipo de cambio al mismo tiempo, y entonces, bueno, estamos atravesando un dilema. ¿Qué rol juega la tasa de interés que tiene en este momento el Banco Central? Que es positiva, ¿no es cierto? Y que sigue siendo positiva por más de que ha bajado un poquito la inflación, sigue estando con los valores, digamos, previos a la baja de la inflación. Sí, es una tasa de referencia que yo creo que ahí lo más complicado es que fija expectativas sobre la tasa para lo que es el endeudamiento del Tesoro. Y el Tesoro hoy, si bien está, el Ministerio de Economía, si bien está logrando de forma exitosa renovar deuda, que eso era el gran desafío para este año, ¿no? Todos pensábamos al inicio de este año, bueno, el perfil de vencimiento que tiene de deuda el Tesoro es elevado, y mientras más se tarde en renovar esto, más posibilidades de un evento de crédito va a tener durante 2023. Bueno, esas dudas están en buena parte disipadas porque el Tesoro, el Ministerio de Economía, perdón, ha logrado renovar deuda y patearla hacia el año que viene en buena parte, pero bueno, a costo de unas tasas muy elevadas, ¿no? Y de unas tasas en general vinculadas o atadas a la evolución del dólar y a la evolución de la inflación. Entonces, digamos, las tasas que hoy se están manejando claramente fijan un piso de expectativas respecto a cuál debe ser el costo del endeudamiento del gobierno, y en este contexto en donde hay un déficit importante todos los meses que debe ser financiado en buena parte con deuda, bueno, claramente ahoga las posibilidades futuras del gobierno o va generando expectativas de posibilidades de impago en el futuro, porque son tasas fenomenales, ¿no? Claro. Kevin, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy tratando de entender como que el cepo es lo que aumenta el valor del blue, del dólar supuestamente informal o no legal. Nosotros tuvimos una época sin cepo y el dólar seguía escapándose. Después veo que se mezcla mucho lo que es finanzas con el tema de economía. Para mí son dos cosas medias parecidas, pero son distintas. Y lo otro que te sigo con atención es que haces mucho hincapié en la balanza comercial, y nosotros tenemos como socios principales Estados Unidos y China, supuestamente, lo que es la comercialización más gruesa, y nosotros tenemos un déficit de balanza comercial de 9.000 millones de dólares con China. Todo esto lleva a que una mesa de dinero como la que es el dólar blue es la que desestabiliza toda una economía, no sé si por su fragilidad o por la atención que le prestan los financistas a esto, porque la economía real, la economía del común denominador de la gente, no accede a comprar dólares, no tiene dólares. Es muy chico el mercado del dólar, y siempre afecta al que no está en ese juego. ¿Cómo podemos explicarle a la gente esto? A ver, como vos mencionabas al principio, ¿no? Sí. Hoy pareciera que buena parte de los desbarajustes en términos cambiarios
está vinculado a la existencia del cepo, ¿no? Sí. Y la brecha existente entre el dólar oficial y el cepo, y el blue, está dada por el cepo claramente porque los actores económicos que no pueden acceder o que tienen un límite para acceder al dólar oficial van a otro tipo de dólares para cubrir sus necesidades, que puede ser el blue, que es de tamaño reducido, como bien vos decís, pero también está los dólares financieros, que es el dólar MEP y el contado con liquidación. Esos tienen otro volumen, que esos ya son más representativos, a mi entender, que el dólar. Economía, claro. Claro, son más representativos de la economía y están vinculados a la brecha, están vinculados al cepo, ¿no? Porque todo lo que no se puede canalizar por el mercado único libre de cambios se satisface vía los dólares financieros. Eso es una realidad. Y después el problema, o sea, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta esta brecha a la persona de a pie? Impacta en que hay, digamos, incentivos para importar al tipo de cambio oficial y llevar los precios a un tipo de cambio que no es el oficial y que está cada vez más cercano a los dólares financieros. ¿Y esto por qué se da? Porque los agentes económicos entienden que el dólar MEP o el contado con liquidación son dólares más representativos de la economía que el dólar oficial. O el blue. O el blue, sí. O sea, estos dólares financieros son más representativos de la economía que el dólar oficial y que la economía va a tender hacia esos tipos de cambios en el futuro. Hay expectativa de evaluación futura, entonces los agentes económicos lo que hacen es llevar los precios hacia ese tipo de cambio o tender a llevar los precios hacia ese tipo de cambio, y hoy el dólar oficial no está funcionando como un ancla a la inflación, ¿no? Porque se espera que en el futuro el tipo de cambio converja o tienda a converger más hacia esos tipos de cambio, a los financieros y al blue, que al oficial. Entonces hay una distorsión, digamos, de expectativas, digamos, en donde el gobierno nacional, a partir de esta brecha, está teniendo muchas complicaciones desde el inicio del gobierno, ¿no? En poder contener las expectativas de los agentes económicos y por ende la inflación. Claro. Después, Kevin, otra de las cosas, después hablamos de la balanza comercial. El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera, no es un banco, es la representación estatal de varios países que son miembros del fondo, como es miembro Argentina, ¿no es cierto? Es como que tienen algo totalmente ya cerrado de antemano, o sea que vas a ir a discutir con algo que ya vienen prefijado de antemano por los estados. ¿No es más un tema político que financiero o económico el arreglo con el fondo? Sí, por supuesto, como lo fue en 2019, o sea, en 2019 el préstamo, 2018-2019, el préstamo que le hace el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri claramente fue una apuesta política para fortalecer a dicho gobierno. Claro. Por supuesto que juegan intereses políticos, geopolíticos, a partir de lo que es la administración del Fondo Monetario. También es muy concreto que las políticas que se recomiendan desde esa entidad por lo general son similares. Yo creo igualmente que el acuerdo logrado por el actual gobierno es superador al acuerdo logrado por Mauricio Macri. Eso lo sigo sosteniendo. Sí. Lamentablemente este año tuvimos una importantísima sequía que afectó el devenir de la economía, que afectó la generación de divisas y que afectó en definitiva la posibilidad de continuar el programa, pero aún así sostengo que es un programa mucho mejor que el que había establecido Mauricio Macri. Kevin, sí, vos sabés que me llama la atención porque es como que hay una sequía y media, ¿no es cierto? Porque alrededor de 15 a 18 mil millones de dólares es el faltante de lo que provocó la sequía,
y la media parte que falta vendrían a ser los 9.000 millones de dólares que tenemos de balanza comercial negativa con China. Claro. Y eso parece que nadie lo habla. Después lo otro que te quería preguntar, en el momento que le dan el crédito a Mauricio Macri, se abrió el cepo y desaparecieron 45.000 millones de dólares. Sí. Entonces, viste, es medio difícil cómo, ¿qué hacemos con un cepo? Si abrimos el cepo, entran los dólares y se los llevan 4 vivos o 40 vivos. La balanza comercial en un país que necesita de nuestros productos, obviamente que estoy totalmente de acuerdo, seguramente con vos, que nosotros no podemos seguir subsistiendo a través de las exportaciones sin valor agregado, o sea, basada en materia prima, y todo eso es como que hace involucionar sistemáticamente la economía del país. Después se puede hablar de las finanzas, pero si no se habla de la economía, difícilmente se pueda solucionar el sistema financiero. Por supuesto que, a ver, los desbalances que tenemos, no solo con China, sino también con Brasil, por ejemplo, También es negativo. en materia Sí. comercial, es importante que logremos resolverlos. Yo creo que, a ver, en materia productiva, como bien vos decís, porque sí, tenés razón que durante estos años hemos hablado más de las finanzas que de la producción. Es real, pero también es real que existen apuestas que son prometedoras, como lo es la continuidad de lo que es el gasoducto, la explotación del litio, el boom de lo que es Vaca Muerta. Yo creo que son que el futuro en materia exportadora es promisorio, que eso nos puede llegar a generar un alivio en materia productiva y en materia de generación de divisas, y que eso va a generar un mayor colchón para poder atravesar coyunturas macroeconómicas complejas. Después tenés razón en que en 2019, cuando Macri sin cepo se rifa los 45.000 millones de dólares prestados por el fondo, claramente es una situación bastante negativa para nuestras reservas, aunque también quedó probado durante estos 4 años que el funcionamiento del cepo no fue positivo para nuestro país, que no fue una herramienta que nos permitiera acumular reservas, y tampoco fue una herramienta que, si bien se estabilizó el tipo de cambio oficial, porque obviamente no tenés un drenaje de reservas tan fuerte como el que tuviste con Mauricio Macri, si bien pudiste contener el dólar oficial, vía dólar financiero y dólar blue, los actores económicos moldearon expectativas y eso todo fue a la inflación. Entonces yo considero que el próximo gobierno tiene que encarar un programa para ir desarmando el cepo, no desarmarlo del día 1 como promete Bullrich. O sea, yo creo que las alternativas más racionales, ni Bullrich ni Milei, ¿no?, sino las alternativas más racionales para el próximo gobierno nacional, deberían afrontar una estrategia para ir desarmando el cepo, para de esta manera tener una unificación cambiaria y para tener de esta forma un control mayor sobre la inflación en este aspecto. Y bueno, obviamente no tener cepo te hace estar expuesto a corridas, ¿sí? Por eso también, o sea, tiene que haber una estrategia de engrosar las reservas, tener fortaleza cambiaria y recién ahí quitar el cepo. Pero claramente estos 4 años de cepo han demostrado que las reservas solo han bajado. Kevin, ¿qué tal? Lautaro Lugones, muy buenos días, te saluda. Te quería consultar, teniendo en cuenta las medidas de Massa, y bueno, recién hablamos de una desaceleración de los últimos 2 meses de la inflación que en este mes iría increyendo, ¿cuáles son los sectores donde más va a afectar el aumento de precios, por un lado, y en cuánto crees que va a rondar la inflación en este periodo? Es difícil estimar cuál va a ser la inflación durante los próximos meses. Hay que ver cómo reaccionan los actores económicos. Todavía
los dólares MEP y CCL no se han, durante ayer prácticamente no han tenido movimientos, pero sabemos que van a empezar a crecer. Es difícil medir eso, porque hay que ver cuál es el resultado de las PASO, por ejemplo, en donde puede haber mayor moderación o no en la dolarización de carteras. Tiene mucho que ver la inflación futura en relación a cuánto se van los dólares financieros post-PASO, digamos. Así que aventurarme a tirar un número en ese sentido no sería algo que podría augurar. Después la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? No, sí, ¿en qué sectores ves que un mayor aumento de precios relacionado con estas medidas? Sí, primero que nada va a haber mayor aumento en los servicios, porque es ahí donde se puso el hincapié en la corrección cambiaria. Todo lo que es dólar para importación de servicios va a estar en 338 pesos, entonces eso va a subir un poco. Yo creo que el dólar agro para las economías regionales va a hacer subir algunos precios de alimentos producidos por estas economías, alcanzados por esta medida. Así que, y después en lo que es en las importaciones de bienes, ahí Massa dejó muy claro que la estrategia del gobierno era que para bienes sensibles como de la canasta básica, salud y de la canasta básica, va a haber un cuidado para que esto no continúe subiendo, y bueno, y van a seguir vendiéndose al dólar oficial. Así que yo creo que en los principales rubros donde va a subir va a ser en servicios, y va a ser en algunos alimentos vinculados a las economías regionales que reciben este dólar agro. Recordemos que, por ejemplo, cuando estuvo el esquema de dólar soja, fue ahí también cuando empezó a haber un incremento, una aceleración en la inflación, ¿no? O sea, todo tiene su costo. El costo de acumular de acumular divisas rápidamente a partir de tipo de cambio diferenciados tiene un correlato en la inflación, y bueno, en este caso va a haber seguramente en algunos alimentos va a haber algún crecimiento en los precios, digamos. Pero sobre todo entiendo que los servicios van a ser los principales que van a recibir un aumento importante de precios. Kevin, nos hemos quedado sin tiempo, es más, estamos un poquito pasaditos para la tanda, ahí ya me están ahí pasando el chivo desde la pecera. Así que bueno, te agradecemos y esperamos, bueno, la tercera, porque es la segunda vez que te llamamos, esperamos la tercera hacerla acá en el piso, ya que andás por acá por La Plata, aprovechamos. Dale. Un placer hablar con vos, Kevin. Muchísimas gracias por la invitación. Abrazo grande.